Bueno, buenos días, soy la doctora Andrea Uboldi y un poco nos vamos a referir a una serie de consultas que ustedes presentaron de preguntas y respuestas. Yo soy médica pediatra infectóloga y vamos a aclarar algunos puntos. El primero es el tema de barbijos o mascarillas faciales y está indicado o no para la población general. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud en general dio una recomendación de quiénes deberían usar barbijo y en esto están incluidos el personal de salud, está incluida la persona sintomática con clínica respiratoria, que siempre lo estuvo, está incluido el cuidador de una persona con síntomas respiratorios y está incluida en las personas inmunocomprometidas que por un tema de sus defensas necesitan circular con barbijo. Con respecto a la utilización de barbijos en la población general, hay una gran controversia en el mundo, hay algunos artículos interesantes que les voy a mandar y no hay un posicionamiento claro, básicamente porque los países que están utilizando barbijo, como son los países de Oriente, en general tienen una experiencia de utilización del barbijo por la polución ambiental. Pero esta apreciación de que el barbijo pudiera ser protector está asociada también con otras prácticas. En el caso de los países de Oriente, ustedes recuerden que para ellos no es común besarse, no es común abrazarse y no es común tocarse la mano, sino que en general ellos mantienen el distanciamiento social y la distancia entre personas mucho más que los latinos. Con respecto al barbijo, recordemos que el barbijo es de tela, existen distintas variedades, tiene un uso corto porque está relacionado con que se humedezca con las propias secreciones que tenemos en la boca y en la nariz y por lo tanto hay que saber colocárselo, hay que saber retirárselo, hay que evitar tocarse la cara si el barbijo molesta porque tenemos seguramente las manos contaminadas cuando estamos en el trabajo y tiene una duración promedio de 4 a 6 horas. En lo personal, no me parece que ustedes sepan utilizar bien el barbijo, por eso quizá mi propuesta es, en la medida que avance la pandemia y si ustedes van a seguir haciendo coberturas con circulación en la comunidad, que quizá la mascarilla facial protectora que estamos usando para el personal de salud, que hay de distintas producciones y distintas modalidades hasta caseras, puede resultar interesante ya que es una placa de acetato que se interpone entre la cara y por lo tanto si existieran pequeñas gotitas al toser, estornudar o hablar, quedaría protegidos. Les mando los modelos y esto se limpia al terminar la jornada con lavandina diluida porque el alcohol en gel o el alcohol al 70 la puede opacar. Me voy a referir a otra consulta que está vinculada con los cuidados que uno tiene que tener cuando sale. En general, cuando uno sale, en el caso de ustedes salir a cubrir notas, es importante que uno utilice una ropa para el trabajo y que la cambie o la recambie cuando llegue al hogar. Entonces, cuando uno regresa a su casa, sería adecuado que ustedes pudieran cambiarse el calzado. Esto es tener un par de ojotas o algún calzado cómodo para la casa y dejar estos elementos que he utilizado en el exterior, en el balcón, en un lavadero o en algún espacio donde yo pueda colocar ropa que después quiero volver a utilizar al día siguiente para trabajar. Con respecto a la ropa, sería interesante que tuvieran un equipo para la salida, que se pueda lavar. No hay mucha experiencia de la duración de este virus en las ropas, pero sí se establece que cuando uno quiere desinfectar y lavar o limpiar la ropa, podría hacerlo directamente con el lavarropas. Lo ideal es cuando uno tiene ropas contaminadas con temperaturas altas, entre 50 y 60 grados, pero si no, se refiere que uno puede lavarlo en el lavarropa y colgarlo al sol. Al ingresar, yo tengo que tener en cuenta que mis manos van a estar contaminadas y que los elementos que utilicé en el exterior pudieran estar contaminados, esto es las llaves y los distintos elementos que pueda tener. Así que sería interesante y de buena práctica que ustedes tuvieran algún rociador con alcohol al 70 o con lavandina para que puedan desinfectar las llaves y aquellos elementos que hayan utilizado. Luego de desinfectar estos elementos, es importante que también recordemos que la estrategia más importante es el lavado de manos con palma, palma con dorso, entre los dedos, los pulgares, la punta de los dedos, con el cierre de la canilla, con un elemento que puede ser una toallita descartable o la propia toalla limpia. Entonces, todo lo que podamos incentivar de higiene es fundamental para trabajar y evitar que nuestra comunidad y que nuestra familia se pueda contaminar. Un poco me voy a referir a este evento que estamos atravesando en Argentina y en el mundo, que es la pandemia por coronavirus. Este es un virus nuevo, con un origen todavía no claro, pero como es un virus nuevo, su característica principal es que la mayoría de la población, la mayoría de nosotros,
no tenemos anticuerpos, o sea que no tenemos defensas para él. De este modo, todos y cualquiera de nosotros puede adquirir la infección. La buena noticia es que la mayoría de las formas son leves, en un 80%, hay un 15% de formas moderadas y solo un 5% tiene formas graves que puedan requerir terapia intensiva. Hay un perfil, es decir, hay un grupo poblacional que sabemos que tiene mayor compromiso y mayor riesgo de complicaciones, que son los mayores de 60 en adelante, o sea que la edad en este virus es condicionante de gravedad, y por otro lado aquellas personas que tienen trastornos en pulmón, en riñón, en el corazón o trastornos en las defensas y los diabéticos. No parecería ser un virus que afecte con complicaciones a la embarazada y tampoco a los niños pequeños. Entonces, ¿qué decimos o cómo definimos una pandemia? Pandemia significa que muchos países están afectados en el mismo momento, por lo tanto, una situación que ocurrió en China se extendió a lo largo de muchos países y a lo largo del tiempo. Es decir, que pandemia habla de la afectación en extensión y en países, pero no habla necesariamente de la gravedad. Sin embargo, lo que estamos viendo como perfil es que este virus tiene la capacidad de afectar a muchas personas y por lo tanto el gran desafío es que el sistema de salud pueda atender a todas las personas. Las medidas que se han tomado, esto es, el cierre de las fronteras, el licenciamiento y mandar a la casa a todas las personas que tienen factores de riesgo y que trabajan en distintas áreas, y también la cuarentena implementada, están destinadas a que el sistema de salud gane tiempo para que los casos se vayan presentando de a poco, no se congestione el sistema de salud, ni la guardia, ni la internación, ni la terapia intensiva, y vayamos generando evidencia para ir viendo los resultados de lo que ocurre. Entonces, en definitiva, la pandemia está vinculada con una extensión global. El virus es nuevo y su transmisibilidad y su infectividad están relacionadas con que el ser humano no tiene anticuerpos para ellos. Y las medidas extremas de cierre de fronteras, de distanciamiento social, de personas que tienen factores de riesgo y de cuarentena están relacionadas con que el sistema de salud pueda contener, pueda atender a todos y no se desborde al necesitar camas de internación y camas críticas. Bueno, vamos a referirnos a la información y cómo comunicamos. Es muy importante recordar que hay algunas denominaciones que son específicas de la epidemiología. Hablamos de caso cuando nos referimos a una persona y desde el punto de vista de la confidencialidad nunca podemos develar el nombre y el apellido de la persona y también tratamos de ser muy cautos con la ubicación geográfica de domicilios y algún dato más. Cuando este caso se transforma en caso sospechoso, estamos diciendo que este caso reúne las características de las manifestaciones clínicas y de alguna historia o nexo epidemiológico, que en este caso sería el viajero, es decir, el antecedente de viaje junto con presentar fiebre y tos nos orientan a pensar que puede tratarse de un caso de COVID-19. Este caso se va a transformar en confirmado cuando la prueba que se realiza determina que el caso es positivo. Esta prueba es un aspirado nasofaringeo, es decir, es un palito que se coloca en la nariz y en la boca y se estudia a través de una técnica de biología molecular que se llama PCR. También puedo confirmar un caso por nexo, es decir, si yo soy la pareja de un caso confirmado y he convivido con esta persona y al cabo de 3-4 días comienzo con fiebre y tos, es altamente probable que yo tenga lo mismo y por lo tanto, en la evolución de la pandemia, algunos de estos casos se van a confirmar por nexo, no necesariamente tomando la muestra. Hablamos de caso descartado, que suena feo, cuando el caso no es positivo por la prueba y porque el nexo no tiene vínculo. Y hablamos también de recuperados en aquellas personas que han tenido la enfermedad y al cabo de 14 días, que es lo que se sabe que sería la prolongación de la enfermedad, ya se encuentran en buenas condiciones y conservando quizá un poco de tos y conservando quizá trastornos del gusto y del olfato. Y hablamos de caso fallecido por COVID cuando la persona tenía una muestra positiva o en la evolución de su enfermedad logramos determinar que era positivo y lamentablemente a pesar de la intervención médica fallece. Es muy importante que cuando informemos, trabajemos con todo este universo, con la cantidad de casos, con la cantidad de recuperados, con la cantidad de casos que se internan, la cantidad de casos que están en el ambulatorio o en seguimiento y la cantidad de fallecidos. Si nosotros nos centramos exclusivamente en el iceberg de los fallecidos, para la información pública, todos van a pensar que la mayoría de los casos se van a complicar.
Por otro lado, también sabemos que aunque nosotros intentemos estudiar a la población en su conjunto, va a ser imposible operativamente y también por una limitante del recurso del testeo. Y sabemos que muchos casos se van a presentar en personas que van a tener muy pocos síntomas, como muy poca tos y en cambio de fiebre una febrícula, y que también están descritos los asintomáticos, que no tienen presentación clínica y que también pueden contagiar. Cuando terminemos esta pandemia vamos a tener el universo de la cantidad de casos que pudimos confirmar, que pudimos estudiar, que pudimos seguir, que se internaron, que fallecieron y que se recuperaron, pero tendremos que saber que ese no es el universo total, porque seguramente otra gente se contagió y no consultó, o se contagió, consultó y los síntomas no parecían ser de la enfermedad actual o síntomas típicos, así que es bastante complejo a veces el escenario de la enfermedad.